Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy me encuentro dialogando con el doctor Mauro López Armenta. Doctor, buen día. Omar, muy buena tarde, encantado de participar contigo. Al doctor Mauro López Armenta lo conocí el pasado 26 de abril en un seminario precisamente de las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema era una especie de conversatorio sobre genética y justicia. El doctor Mauro López Armenta, dicho sea de paso, es el actual jefe del Laboratorio de Genética del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México, de la CDMX. En este sentido, pues bueno, es un referente, los conocí, bueno, en el seminario de la Suprema Corte, y el tema es precisamente genética. Doctor, como, digamos, primera premisa o como pregunta obligada, ¿qué es en general la genética y cuáles son sus antecedentes científicos? Es decir, una especie del arte, de estado del arte de esta disciplina que pues es relativamente novedosa, como de dónde viene, pues vaya, o sea, cómo fue que surgió estos estudios de hiperespecialización en esta materia. En general, ¿qué es y dónde surge? Como una especie de, insisto, estado del arte, doctor. Muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, Omar, te agradezco mucho. Mira, la genética como tal es una disciplina que se encarga de estudiar la herencia biológica y cuáles son los mecanismos con los que se lleva a cabo. Sin embargo, en el caso de la genética forense, quiero contarte que estos mismos atributos los va a poseer la genética forense como tal, con diferencia que va a discurrir en un marco legal, de manera que la genética forense se puede definir o se podría definir como la disciplina científica que se encarga de estudiar la herencia biológica con objeto de auxiliar la impartición de justicia. Y pues en este sentido quiero contarte que la genética forense es una disciplina muy reciente, surge a mediados de los 80s en Reino Unido. Un investigador llamado Alec Jeffrey se encarga de desarrollar estas estrategias metodológicas con las cuales puede caracterizar el DNA de una persona y compararlo siguiendo una serie de leyes de herencia. En este sentido, él se encarga de analizar lo que se conoce al día de hoy como genética mendeliana o codominante, lo cual implicaría que la información que heredan ambos progenitores puede ser observada en los hijos. Es muy interesante porque esto trae como consecuencia que puedes observar esta suerte de herencia biológica tanto en padres como hijos, o incluso puedes observarla también en otros familiares de línea directa. Sin embargo, la información genética se va diluyendo, se va perdiendo a cada generación. Afortunadamente, no solamente esta suerte de búsqueda o de identificación de herencia mendeliana es la que se utiliza. Hay otro tipo de herencia que se conoce como herencia de linajes, en el cual se hace acopio de información del cromosoma X y el cromosoma Y, además de ADN mitocondrial, de tal manera que se pueden establecer relaciones de parentesco vía paterna o vía materna, que también finalmente nos van a ayudar para poder establecer estas relaciones de parentesco. Ahora, lo que nosotros buscamos en los estudios en materia de genética no solamente es establecer relaciones de parentesco biológico, sino también comparar la información que es dejada en una muestra biológica en un escenario de delito, ya sea un lugar de los hechos o un lugar del hallazgo, y esta información genética que habremos de recuperar de esos elementos de prueba, la podemos cotejar con presuntos responsables, víctimas, y de esta manera podemos establecer una mecánica de hechos y también podemos conseguir determinar si hay una relación de responsabilidad con algún presunto responsable, ¿no? Entonces, se pueden hacer este tipo de cosas. Obviamente hay un trasfondo en los estudios en materia de genética, pero a grosso modo podríamos decir que es lo que hace la disciplina dentro de este ámbito jurídico. Doctor, muy interesante estas premisas. Llama mucho mi atención, sobre todo sobre lo reciente que es este tipo de fenómenos, este tipo de estudios. ¿Cuál es el estatuto epistemológico? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Qué tipo de ciencia es? Vaya, o sea, para saber cómo conocer algo, primero hay que saber qué es, ¿no? La prueba ontológica, luego la prueba epistemológica. En ese sentido, la pregunta sería, ¿cuál es el estatus epistemológico de este tipo de ciencias forense en general y de la genética forense? Vaya, ¿de dónde viene? ¿Es ciencia natural? ¿Es ciencia social? ¿Es una ciencia exacta? ¿Todas las anteriores? En ese sentido, va por ahí, doctor. Pues mira, es bien interesante porque la disciplina discurre como una multidisciplinaria, interdisciplinaria.
Y esto implica que va a moverse en los límites de las matemáticas, la química, la biología, la genética, por supuesto, pero también otras disciplinas de reciente aparición, como es, en este caso, estudios en computación, estadística, también se hace acopio de una cantidad importante de estadística para la misión de resultados. Hay otras disciplinas que se incorporan recientemente, como es el caso de la biología molecular. Dependemos en gran medida de estudios en biología molecular. Entonces, si te das cuenta, es una disciplina multidisciplinaria. Me parecería erróneo señalar que es una disciplina pues, social o decir que es propiamente un área, una ciencia dura como las matemáticas o la física. Pues por supuesto que no lo va a hacer así, sino más bien creo que hace acopio de cada una de ellas para formar un cuerpo que finalmente se fundamenta en las áreas químico-biológicas, va a echar mano de disciplinas como matemáticas y estadística, pero al final con motivo de auxiliar, en este caso, las ciencias sociales y de manera particular, estudios jurídicos y impartición de justicia. Muy interesante este carácter, pues multidisciplinario, ¿no? Transdisciplinario, interdisciplinario, ahí el debate, algunos lo pondrían sobre la mesa, más semántico para algunos, para otros más de fondo que de forma, en ese aspecto es una diferencia de opinión. Sin embargo, bueno, esto existe, ¿no? Esto es muy del siglo XXI, estas epistemologías nuevas, de fenómenos tan complejos que no necesariamente se pueden pensar quizá ya con moldes decimonónicos o categorías propiamente incluso del siglo XX, que es algo interesantísimo ver el avance progresivo de la ciencia en nuestros días. Esto ya no sin presuponer futurismos ni tampoco consagrarnos al pasado, ¿no? En ese aspecto del presente, incluso los historiadores empiezan a hablar de los regímenes del historicismo, ¿no? De la historicidad del presentismo. Es algo muy interesante. Desde ese punto de vista, doctor, ¿cuáles son los usos instrumentales? Lo mencionaba como en el contexto en el cual escuché su ponencia en la Suprema Corte, se infiere naturalmente que se trata de la impartición de justicia, ¿no? Lo mencionaba, la relación que guarda con las ciencias sociales y en específico con las ciencias jurídicas. En este sentido, ¿cuál sería la utilidad? Pienso, no sé, así a simple vista, qué sé yo, en el derecho penal, ¿no? En el derecho familiar, por ejemplo, diversas aplicaciones que puedan tener este tipo de estudios en el presente, doctor. Mira, cualquier área del derecho que finalmente tenga por disputa determinadas relaciones de parentesco van a ser áreas en donde va a tener aplicación la genética. Lo mismo va a tener aplicación para estudios de paternidad, para asuntos de carácter penal. Obviamente los delitos de alto impacto son aquellos que se van a ver más beneficiados en donde hay dudas razonables con relación sobre si estos elementos que se recuperan de esos escenarios de delito guardan correspondencia. Así que se pueden hacer estudios, a mí me parece, no solamente en personas, sino también en modelos animales. Al día de hoy hay áreas en las que se puede trabajar genética para establecer relaciones de parentesco, por ejemplo, en ganadería, ganado vacuno, caprino, aquellos que implican un mercado grande y una economía considerada importante, van a ser áreas en donde se va a recurrir. Al día de hoy, el uso de transgénicos, por ejemplo, también creo que ha dado lugar a disputas de carácter legal que se pueden resolver a través de la genética forense. Se puede conseguir, por ejemplo, también resolver algunos problemas con modelos animales ya en el entorno propiamente penal. Hay unos casos muy interesantes en donde se ha utilizado especies domésticas como perros y gatos para poder determinar responsabilidades con personas relacionadas con algún delito. Entonces creo que, esto es por ponerte unos ejemplos, la realidad es que se puede echar mano de genética forense incluso para otras disciplinas no relacionadas con el derecho. Estoy pensando en los estudios que se hacen en materia de ADN antiguo, en el cual pues lo que se busca es incorporar estas herramientas para poder dilucidar pasajes históricos, hacer estudios de asentamientos poblacionales, migraciones, devenir acerca del hombre anatómicamente moderno. Hay una cantidad importante de trabajos echando mano de genética forense o de sus estrategias que van a servir para hacer la reconstrucción de hechos y establecer modelos de carácter propiamente social. Entonces, creo que el campo de interacción que tiene la genética forense es extraordinariamente amplio, no solamente va a ser, te digo, en el ámbito del derecho, ¿no? En materia de salud también hay trabajos muy interesantes donde se utilizan estrategias de DNA forense y que también han funcionado para establecer algún tipo de patología o enfermedades.
Uno de los casos que a mí me llama la atención son, por ejemplo, los estudios en materia de suicidio. Quiero contarte que el instituto ha realizado algunas colaboraciones con el INEGEN, que es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, con los cuales nosotros trabajamos para caracterizar variantes genéticas en individuos que desafortunadamente han tenido, pues, han hecho suicidio, ¿no? Y esto es bien lamentable porque si bien es cierto que a estas personas no se les puede ayudar, la realidad es que hay una carga genética en algunos casos en las cuales se puede auxiliar a los familiares, presumiendo que puede haber una incidencia también en ellos. Entonces, creo que el trabajo de la genética forense, si te das cuenta, tiene una apertura interesante en múltiples áreas. Sí, doctora, a simple vista, como lo menciona, ¿no? Arqueología, historia, incluso zootecnia, medicina, un largo etcétera, ciencias jurídicas, por ejemplo, estas, bueno, combinadas con otras áreas, ¿no? Balística, qué sé yo, Claro. huellas, otro tipo de desarrollos propios de los estudios de los peritos, ¿no? En ese aspecto, una premisa muy interesante que llama mucho la atención a la luz de los paradigmas jurídicos actuales, el rol de los peritos en la impartición de justicia. Digamos, ya no es el juez, sino es el perito quizá el que tenga la última palabra, ¿no? Porque en última instancia los jueces mandan pedir peritajes en tal o cual suceso, ¿no? O sea, no sé, quizá los jueces puede que no entiendan siquiera el lenguaje científico, ¿no? O sea, ¿qué es, no sé, el ADN, ¿no? O el DNR, en ese sentido, es prácticamente los términos que se utilizan son sumamente específicos y se ve la necesidad, pareciera que este nuevo paradigma, apostar al peritaje como última palabra, ¿no? En ese sentido, doctor, desde la experiencia, ¿cómo se ve esto, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes en tanto que los peritos, vaya, profesionales? Pues mira, a mí me parece que los peritos creo que pues trazan un camino de dos vías en el cual tienen que estar también relacionados con el ámbito del derecho. Los peritos deben de tener una formación en materia de derecho, al menos aspectos básicos para poder participar en una audiencia o un juicio oral y puedan hacer una contribución significativa. Y creo que el trabajo del perito también es traducir de alguna manera este lenguaje técnico que utilizamos cuando emitimos un dictamen, ¿no? Es muy complicado a veces prescindir de algunos términos técnicos que pueden generar dificultades en el entendimiento con nuestros juzgadores. Entonces, los peritos justamente están para eso. Siempre hacemos una crítica muy particular, señalando que también pues, nuestras autoridades, nuestros juzgadores deben de tener conocimiento mínimo para poder comprender algunos aspectos. Fíjate que una de las cosas que me llama la atención en la audiencia es que finalmente las partes van a tratar de generar dudas razonables en los jueces, y los jueces tienen que apoyarse de nosotros para poder distinguir esas dudas y si efectivamente tienen lugar en una audiencia para poder conferir responsabilidades. Entonces, me parece que es muy importante que estas autoridades tengan los conocimientos mínimos. Es normal que ellos no tienen por qué saberlo todo, o sea, hay una cantidad de disciplinas que se integran en el ámbito de las ciencias forenses y del derecho, y no lo pueden saber todos, eso es imposible. Sin embargo, nosotros somos auxiliares de ellos y creo que están en la condición de echar mano de nosotros para que les podamos explicar de buena forma cómo es que se está llevando un estudio. Recién tuvimos un caso que nos hizo sentir muy halagados en materia de paternidad. Quiero contarte que el laboratorio en el que me encuentro, buena parte del trabajo discurre en pruebas de paternidad. Al ser parte del Poder Judicial, hay algunas áreas que no son atendidas por las fiscalías, pero que en nuestro caso tiene que ser así, que son los estudios en materia familiar y civil. Y en estos casos se realizan una cantidad importante de estudios en el laboratorio. Y lo que te quiero contar es que nos convocan en un caso muy particular en donde había periciales que se contradecían, y nos dan el beneficio de la duda recurriendo a un tercero para poder interpretar las pruebas que se estaban emitiendo, y a mí me parecía algo extraordinario. Esta figura de tercería desaparece con los juicios orales, pero a mí me parece que es relevante que los jueces puedan echar mano de un especialista para poder discernir quién de ellos tiene la razón. Entonces, nosotros somos auxiliares, o sea, nos encanta que nos cuestionen, que nos pregunten. Finalmente, las disciplinas científicas tienen que ser cuestionadas en todas en todo detalle. Cualquier operación que nosotros hagamos, de verdad, tiene que ser cuestionadas, porque finalmente para eso estamos nosotros, para poder aclarar eventos
en este caso criminales, y que se puedan interpretar de la mejor manera, pues para poder distinguir qué es lo que ocurrió en un momento dado. Muy interesante esta última premisa, doctora, a la luz de los paradigmas de la filosofía de la ciencia o la epistemología. La ciencia se va autoverificando a sí misma, ¿no? El concepto de falsacionismo, irse haciendo revisión histórica para, pues, precisamente medir el avance epistémico, medir el avance de la ciencia, en tanto que precedentes, sobre todo en el sistema jurídico, ¿no? En esos casos, antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo muy interesante desde ese punto de vista, y precisamente me llama mucho la atención, ¿no? Dicen los que saben máximas de la experiencia, lógica y conocimiento científico comprobable, lo que sea que eso signifique, ¿no? Ahí hay un eterno debate, es una especie de hermenéutica jurídica necesaria a llevar a cabo en nuestros tiempos, con los paradigmas actuales, sobre todo transdisciplinares, ¿no? Desde ese punto de vista, doctor, me da mucho la atención, incluso tratados internacionales apelan a valerse del fruto de las ciencias, ¿no? Como derecho humano incluso, ¿no? Hacer este uso de la ciencia, y pues prácticamente cómo es que tiene estas repercusiones con derechos humanos. Hace rato mencionaba la empatía, la cuestión de la empatía, la cuestión de los otros, ¿no? En este aspecto, este tipo de trabajos es algo muy interesante, cómo exigen, por ejemplo, la relación que guardan esto no solo con el sistema penitenciario, el sistema penal en el caso del Poder Judicial, sino con los derechos humanos. En este caso, los derechos humanos de las víctimas, ¿no? El derecho humano a la verdad, el derecho humano a saber qué realmente pasó. Es una labor, pues, bastante interesante desde mi punto de vista, muy necesaria, sobre todo los tiempos que corren, ¿no? Ultra mega violentos, las desapariciones forzadas, uno de los temas más cabrosos de los derechos humanos en México, de los temas más aterradores, ¿no? Esas cosas que dan miedo sin ser de terror, el tema de las desapariciones forzadas, ¿no? Los delitos de acto de impacto, que pareciera que es el día a día, ¿no? De su labor como peritos en el Poder Judicial, ¿no? Si entre otras cosas, en materia familiar y civil, pero también este tipo de fenómenos, pues, de otra índole, que tiene que ver más con el derecho penal, doctor, al respecto, esta como, digamos, multidisciplinaridad necesaria, las cualidades, o incluso pensarlo en términos de salud mental, ¿no? En esos términos de el alto impacto que implica los testimonios de las familias, que implica las narrativas de las personas que están detrás, porque al final son seres humanos que están buscando, qué sé yo, a su familiar, etcétera. En ese sentido, doctor, esta ligazón de los servicios de genética pericial con derechos humanos, ¿no? Es todo un debate muy interesante desde mi óptica. Sí me gustaría escucharle desde su punto de vista. Pues mira, a mí me parece que cualquier disciplina, no solamente la genética, cualquier disciplina forense debe tener por intención poder auxiliar a las víctimas de algún delito, y obviamente es imposible resarcir el daño que estos ya han sufrido. En el caso de desaparición forzada es una de las cosas que llama la atención, porque finalmente no se puede recuperar la vida de ninguna persona, pero lo que sí se puede es darle paz a las familias, cerrar círculos para que ellos puedan realizar sus duelos, y esto con la certeza de qué es lo que ocurrió. Nuestra disciplina generalmente va a tener por objetivo determinar estas relaciones de parentesco. Finalmente, si se encuentra el cadáver de una persona o los restos de alguna de ellas en calidad desconocida, poder hacer de conocimiento a la persona que no lo son, con toda la certeza posible, o que sí lo son, dependiendo del caso. Entonces, nuestra contribución va dirigida ahí, ¿no? Al menos que las familias sepan que se realizan estudios con donde la certeza es extraordinariamente grande. Uno de los problemas también que hay en este sentido es de que creo que, debido a que es una disciplina relativamente reciente, se han fincado demasiadas esperanzas en muchos casos. Y creo que es el problema cuando no tenemos o no reconocemos perfectamente la disciplina. Se generan expectativas muy grandes, pero también en algunas otras ocasiones no se consideran cuáles son los alcances que tenemos. Y eso es un problema muy grande, porque hay personas que creen que vamos a hacer un trabajo a partir de materiales en cantidades muy pequeñas o muy degradadas. La realidad es que hay una incidencia también de ausencia de resultados en algunos casos. Entonces esto puede generar muchos problemas en las personas. Hay una premisa en la cual pareciera que todo lo que llega a un laboratorio puede generar resultados exitosos. Y desafortunadamente esto en muchas ocasiones no va a ocurrir. Y creo que la obligación que tenemos los genetistas es señalar cuáles son los límites, por un lado, y cuáles son los alcances. Mientras las personas sepan qué es lo que pueden pedir, pues van a tener una mayor conformidad de los resultados que van a estar recibiendo. Entonces, creo que es parte importante para el auxilio de los derechos humanos cuando se reclaman este tipo de estudios. Desde el punto de vista de la comunidad epistémica nacional, doctor,
¿Dónde es que se forman los genetistas, por ejemplo? ¿Dónde es que se llevan a cabo estos estudios? Y cómo cualquier persona, es una carrera, es una especialidad, ¿dónde es que tienen lugar para quien quiera que le interese este tipo de estudios? Porque son estudios relativamente, pues, recientes, ¿no? Son fenómenos emergentes, prácticamente me atrevería a llamarlos de esa manera, que pues desafían incluso a veces los paradigmas científicos, los paradigmas epistémicos y sobre todo, a veces hay que decirlo, ¿no? Los paradigmas institucionales. O sea, el tema del apoyo, si es privado, si es público, si hay presupuesto, ¿no? En ese aspecto, el apoyo a la ciencia en general en México es un tema muy delicado, ¿no? Pero en específico, en este caso, por el área de especialidad, hiperespecialidad, ¿no? Y expertise que exigen este tipo de estudios, lo mencionaba, ¿no? Desde la química, la biología, matemáticas, hay detrás mucho estudio, o sea, ¿dónde se forman en México las personas a las que les interesa este tipo de fenómenos, doctor? Por lo mismo que son relativamente recientes. Sí, pues mira, Omar, te cuento rápidamente, el perfil de profesionista en materia de genética se busca que en sus hayan cursado algunas materias que nos resultan muy importantes. Genética y biología molecular, por supuesto, van a ser de las que buscamos estén en sus currículas. Otra de las áreas, de las disciplinas que también buscamos en las que se formen es en el área de bioquímica, también es muy importante. Química, por supuesto, de tal manera que van a ser personas que se formaron en el área químico y biológicas y de la salud. De manera particular, a mí me parece que quien se puede formar o que puede tener un perfil idóneo van a ser biólogos, químicos, farmacobiólogos, cualquier otra disciplina, bioquímicos se pueden integrar, creo que van a tener las herramientas suficientes para poder trabajar en el ámbito de la genética forense. Los médicos, es algo bien curioso, un médico podría fungir sin mayor problema, en tanto, te digo, haya recibido este entrenamiento en sus universidades. Algo bien interesante es que, a pesar de que un biólogo tiene puede tener estas habilidades, buscamos que los profesionistas se hayan formado previamente a través del trabajo experimental. Generalmente buscamos que tengan algún antecedente realizando tesis o tengan especialidades en materia de genética forense. Desafortunadamente son pocos los centros que van a brindar especialización en estas disciplinas, de tal manera que muchos de los peritos que se tienen en las fiscalías son personas que se incorporaron como estudiantes para fungir en su servicio social o prácticas profesionales, dependiendo de las habilidades que estos puedan tener. A veces se les invita para que realicen trabajo de tesis. A partir de aquí, si te das cuenta, se empiezan a relacionar en el ámbito de la disciplina y posteriormente, bueno, pues ya podemos hacer invitaciones. Digo, además de que en los laboratorios generalmente una vez que se incorporan estas personas van a tener un entrenamiento particular para poder desarrollar sus actividades, ¿no? Entonces, pues es muy lamentable que no haya centros o que los centros sean muy limitados. Creo que anteriormente te comentaba que en el caso de Jalisco, si no mal recuerdo, la Universidad de Guadalajara, creo que de manera particular la Ciénega tiene una maestría en genética forense, lo cual a mí me parece extraordinario. En el caso de la UNAM, cuentan con la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, lo cual me parece que también es un espacio interesante, pero fuera de estos, a mí me parece que son estas universidades que van a tener las carreras de QFBs o biólogos y que finalmente luego se van a tener que entrenar. Obviamente los laboratorios nos interesan personas que adicional a estos perfiles, pues también tengan, pues, ¿cómo decirlo?, la sensibilidad para trabajar en estas áreas, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales se presentan jóvenes que están interesados, pero que desafortunadamente cuando tienen que enfrentarse con un cadáver, por ejemplo, pues las cosas ya no son como se veían en teoría, desisten. Me parece que también es muy natural. Creo que también hay que tener un perfil muy particular en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que no es algo tampoco para todos. Sí, precisamente, doctor, por eso lanzaba esta premisa, por la hiperespecialización que este tipo de estudios exige. O sea, es un peritaje, al final me quedo con la idea, incluso nos han llamado, ¿no? Lo mencionaba entre líneas, nos han llamado para hacer el tercero, ¿no? Que determine finalmente el peritaje A, peritaje B, peritaje C. En ese aspecto, pareciera que la última palabra
en el presente, en el sistema de justicia. Pienso sobre todo lo que implica la relación jurídica, la relación de las víctimas, la relación de la presunción de inocencia, todas estas figuras que precisamente están implicadas con derechos humanos, ¿no? El sistema penal actual en México, ¿no? El derecho penal son temas súper recientes y pareciera que da la impresión, ¿no? En estudios los jueces pues no tienen estudios en genética, ¿no? O sea, alguien estudia, no sé, la carrera en licenciatura en Derecho, un máster, un doctorado en el mejor de los escenarios, otras disciplinas, pero no creo que, no sé, o sea, un operador jurídico promedio vaya, o sea, sin aplicar cargos extraordinarios, carece de formación de entrada en ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? O en ciencias biomédicas, o en otro tipo de ciencias, son digamos, ciencias sociales, es otro paradigma, ¿no? Estudia estos códigos, estos autores, aprende estas leyes y ya estás hecho. No es otro tipo de epistemología, por eso me llama mucho la atención, doctor. Esto al final parece que cambia el paradigma científico, es muy interesante desde ese punto de vista la labor que hacen ustedes, en tanto que jefe del departamento de estudios de genética, ¿no? Eso es algo muy interesante, doctor. Sí, hay algo bien interesante, ¿no? Este tipo de disciplinas científicas desafortunadamente a veces se encuentran en un polo contrario, ¿no? El derecho, por ejemplo, pues digo, hay personas que se han incorporado a estas áreas porque pues quizá no se sienten en condición de enfrentar, por ejemplo, materias como matemáticas, química, estadística, y desafortunadamente el ejercicio que van a realizar lo exige. Fíjate que algo muy curioso es que cuando hacemos emisión de dictámenes, hay un apartado en el que se integran cálculos estadísticos. Pero algo bien interesante que decirte con esto es que finalmente esta lectura la tiene que hacer un juzgador. Nosotros finalmente generamos un dictamen, establecemos un marco de probabilidad y quien tiene que interpretar para determinar estas responsabilidades tiene que ser un juez. Entonces me llama la atención porque en más de una ocasión nos han llegado a preguntar, perito, mire, tenemos una persona en la cual se encuentra su perfil genético, está contenido en la muestra que se recuperó de una víctima. Entonces, ¿me puede decir usted si tiene una responsabilidad? Y bueno, nos llama la atención que nos hagan estas preguntas porque finalmente justo es el trabajo del juez, ¿no? Nosotros generamos un aporte de evidencia, el juez tiene que interpretar y finalmente es el que tiene que determinar si se mantiene estas responsabilidades. Pero lo interesante del caso es de que si nuestras autoridades no tienen estas herramientas, van a tener algunos problemas. Sin embargo, para eso estamos nosotros. O sea, lo importante es que se pueden apoyar de nosotros y nosotros tenemos que decirles cómo se deben de interpretar. Me parece que no debe de ser algo que sea demasiado complicado para ellos, a pesar de que no tengan una relación directa con estas disciplinas. Pero el mensaje siempre está en que se acerquen con nosotros y nos pregunten. Si hay una duda razonable o creen que hay un conflicto de intereses por el cual no se pueden acercar con nosotros directamente, hay otros especialistas que también les pueden dar ese apoyo. Finalmente, la ciencia es para cuestionarlos, es muy importante. O sea, la ciencia se tiene que cuestionar en todo momento. Nuestras autoridades nos tienen que cuestionar. Finalmente, lo que también buscamos es que se generen juicios críticos. Y pues estarás de acuerdo que solamente puedes conseguir un juicio crítico escuchando más de una opinión. Entonces, esto es muy importante también para nosotros. Sí, doctor, esta premisa, pues bueno, más que aterrarnos, ¿no? O condenarnos al nihilismo, verlo más bien como una especie de área de oportunidad, de poder trabajar en conjunto, una suerte de epistemología transdisciplinaria, como mínimos epistémicos básicos que nos permitan, digamos, crear conocimiento, porque, bueno, la realidad es muy compleja ahora. O sea, ese es el vértigo, me atrevería a llamarle de esa forma, ¿no? El vértigo de la transdisciplinariedad en el siglo XXI, que está atravesado de manera transversal, valga la redundancia, por derechos humanos, ¿no? La dignidad humana, por sobre todo, ¿no? Esa es una de las apuestas, la última utopía, le llamarían algunos, pero creo que vale la pena apostarle a este intercambio, sobre todo viéndolo no solo desde el punto de vista moral o legal, ¿no? Sino simplemente que desde la faceta científica, desde un punto de vista discursivo distinto, desde las ciencias en general, en este caso las interrelaciones que guardan, ya lo mencionaba, doctor, usted, ¿no? Desde la experiencia, desde la expertise, la biología, la química, las matemáticas, la antropología,
la anatomía y etcétera, etcétera. O sea, alguien promedio, o sea, se dedica, no sé, a sumar y restar o a solo interpretar textos, exige, digamos, otro tipo de capacitación, qué tipo de habilidades, digamos, se puede esperar que se desarrollen en tanto que peritos, o sea, ¿qué es lo que distingue el perito, no? El perito es el especialista de especialistas, ¿no? Parece que es como la meta-autoridad en materia científica, desde ese punto de vista, desde su opinión, doctor, desde la expertise, qué habilidades requiere, o si esto es una sobreexageración, digamos, de los tiempos que corren, y ya está, ¿no? Está sobrevalorado y es como una especie de mitificar la ciencia, que también pasa, ¿no? Que también es como que mucho la herencia del positivismo en ese aspecto, como lo mencionaba, ¿no? O sea, esperan ya porque me pongo, qué sé yo, bata o tengo, o sea, mi laboratorio de ensueño, esperan que los resultados sean impecables, ¿no? Que es como el mito de la ciencia, es deificar la ciencia en ese aspecto. Muy interesante escuchar esa premisa, doctor. Pues mira, a mí me parece que se sobredimensionan las capacidades, ¿sabes?, que tienen los peritos. A mí me parece que sería demasiado presuntuoso, ¿no? Pensar que por tratarse de una disciplina científica tienen la razón. Y justamente porque puede no tenerla es que debe de haber alguien con habilidad de cuestionarnos. Esto es importantísimo. Entonces, creo que el beneficio de la duda se debe de tener o se debe de considerar como una máxima en el trabajo que realizamos. Y esto va a ser así porque lo que nosotros hacemos es interpretar y hacer un planteamiento de la visión que tenemos con relación a un fenómeno determinado. A nosotros nos van a preguntar, a ver, las gotas de sangre que se recuperaron y que se presume puedan pertenecer a una víctima, ¿realmente guardan correspondencia? Pueden ser de cualquier otra persona. ¿Qué es lo que hacemos? Finalmente, los estudios que hacemos tienen la oportunidad de estar montados en estrategias que han sido probadas anteriormente y que además se van a definir con mucha precisión para que la certeza sea la máxima. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya equívocos. La ciencia está completamente llena no sé si decirlo como de equívocos, pero de aproximaciones. Entonces nosotros hacemos las aproximaciones que mejor se ajustan a lo que estamos observando, pero eso no quiere decir que sean las mejores y que estén relacionadas con lo que estamos observando. Siempre pongo el caso de una figura con múltiples caras en donde nosotros podemos distinguir una con precisión y que otro podrá distinguir otra, y no significa que estén equivocadas, sino simplemente que tenemos una perspectiva diferente de un mismo fenómeno. Lo mismo va a ocurrir aquí. Lo interesante es que en este caso los juzgadores tienen la oportunidad de ver las diferentes caras de una misma forma y ellos están en una condición de poder interpretar mejor. Sin embargo, o sea, con todo esto, creo que no se puede sobredimensionar las capacidades que va a tener un perito como tal, independientemente de qué disciplina se trate, ¿no? O sea, al final hay que considerar que también él se puede equivocar, ¿no? Entonces creo que hay que tenerlo siempre presente. Sí, ¿no? La analogía, ¿no? Del juez Hércules de Dworkin, el perito Zeus, ¿no? En ese aspecto que todo lo sabe la ciencia. Me da mucho la atención desde la filosofía de la ciencia precisamente esta premisa, doctor, cómo lo reconoce, ¿no? O sea, el alcance que tiene de la verificabilidad misma de los juicios que se van dando, o bien por las ciencias empíricas, o bien por las demostraciones exactas, axiomáticas, o bien por la evidencia que proviene de la empiria, ¿no? Que en este caso es los hallazgos en distinta materia. Digamos, la verificabilidad de los saberes es distinta en cada caso, y en este caso, preciso, parece que la labor del perito es hacer como que una especie de combinado, ¿no? Una suerte de síntesis de esos criterios de verificabilidad científica para un dictamen, ¿no? En ese sentido es sumamente interesante cómo es que se forma uno, doctor, o digamos, qué tipo de habilidades, o sea, o a dónde podemos recurrir, a qué tipo de evidencia textual o qué tipo de fuentes para podernos empapar más de este fenómeno, porque quizá pues, nosotros nos entendamos, ¿no? O sea, de epistemología y tal, pero alguien puede que no sea el caso, ¿no? En ese sentido, una labor como más pedagógica, que invite más a seguirse precisamente forzando a forjarse en estos temas, porque son exigencias prácticas, a veces ya no es un lujo accesorio, el cual, bueno, voy a hablar del tema súper del presente, sino que son necesidades epistémicas básicas que ya se vuelven necesarias por la misma complejidad de los tiempos que corren. En ese aspecto, doctor, desde ese punto de vista, ¿a qué fuentes podemos poder recurrir para poder tener un criterio más o menos sólido de este tipo de fenómenos que son recientes, que es el problema, que son tan nuevos que quizá ni se han definido?
son tan nuevos que quizá falta homogeneizar discursos, son tan nuevos que quizá no están estandarizados. En ese aspecto va por ahí el avance en tanto que filosofía de la ciencia, doctor, totalmente. Pues mira, en México tenemos una deuda con la población porque esto se puede resolver a través de divulgación científica. La realidad es que los sistemas de justicia creo que se han limitado. Hace algo agradezco en la plática en donde pues coincidimos, que son las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que ver justamente con la parte de divulgación. A mí me parece que sería una obligación de todas las entidades a nivel nacional, que en las disciplinas en las que se desempeñan deben de emitir conocimiento para que la población lo pueda digerir y pueda interpretar lo que nosotros estamos haciendo. Lo que te comentaba, o sea, finalmente una población que no tiene conocimiento de lo que hacemos no puede exigir derechos. Entonces es muy importante, y además qué es lo que puede y hasta dónde puede exigir. Hay ocasiones en que se nos hacen peticiones que quedan fuera de lugar, nos hacen preguntas en algunas ocasiones acerca de enfermedades o patologías que se pueden detectar a través de genética, pero que curiosamente nosotros no las realizamos o no estamos calificados porque son áreas completamente diferentes. Y esto es resultado del desconocimiento de qué es lo que podemos y qué no podemos hacer. Entonces, una deuda que tenemos es generar, en este caso, divulgación científica. En otros países, pienso en los Estados Unidos, el sistema de justicia genera o despliega de manera recurrente aportes para que la población pueda interpretar estudios en cualquier disciplina forense. Hay una serie de portales, por ejemplo, por parte del gobierno americano, en donde se dan pequeños cursos para operadores de justicia, generalmente jueces, abogados. Son cursos gratuitos a los cuales pueden acceder vía remota a través de las plataformas, diversas plataformas que hay en Internet, y a partir de esto pueden tomar cursos por cuenta propia para poder interpretar la información que van a llegar. Y eventualmente creo que con esto se va a generar una suerte de bola de nieve donde empiezas con conocimientos básicos y después esos conocimientos te van llevando a información mucho más especializada, ¿no? Entonces, creo que aquí se puede localizar relativamente fácil. Igual, si tú gustas, con todo placer, te puedo brindar un poco de bibliografía en ese sentido para que tú puedas acceder a ella y a partir de aquí, bueno, tú te puedas empapar un poco más. Entonces, en el caso de México en particular, tenemos una deuda. Creo que nos hace falta divulgar el trabajo que nosotros realizamos. Sí, precisamente hace unos días revisaba declaraciones del siglo XXI de derechos humanos, ¿no? Revisaba precisamente la de laicidad, una de bioética y derechos humanos y una de derechos emergentes. Me llama la atención que además de las ya del siglo XX, del sistema ONU, tanto del sistema interamericano, el derecho humano a la divulgación de la ciencia, la democratización del conocimiento científico. En ese aspecto, pues bueno, vaya, podría atreverme a asegurar que la causa eficiente de esa premisa es porque hago este espacio, ¿no? Son, en síntesis, las preguntas que me hubiera gustado hacerle a tal o cual persona en un tal o cual coloquio, ¿no? Muchas veces los espacios, los tiempos, los modos no dan. En ese aspecto le agradezco, doctor, como el intercambio, ¿no? La accesibilidad. Muchas veces pareciera que son los tótems de la ciencia del siglo XXI, ¿no? Es inaccesible, es inalcanzable, como alguien, un simple mortal, un simple ciudadano, va a hablar, conocer a la comunidad científica de México. En ese aspecto, va precisamente este tipo de espacios, trata de quitar ese paradigma, ¿no? O sea, como democratizar en cierta medida el conocimiento, y es algo que admiro y reconozco pues en las personas que me han hecho el favor de, digamos, colaborar en este proyecto de retribución social del conocimiento que surge, pues uno lo escucha a diario, ¿no? Está empapado y tal, tiene el hábito y demás, pero si esto llegara a más oídos, si esto llegara a más personas, creo que la realidad podría empezar a cambiar poco a poco. En ese sentido es una apuesta pedagógica muy interesante, doctor, un incluso estratagema político de acción social, ¿no? De acción civil. En ese aspecto, desde su punto de vista, cómo es que se pueden tejer este tipo de comunidades científicas, ¿no? En el presente, sobre todo, pues, el tipo de expertise que maneja. O sea, pareciera que, como que hablando con un perito, ¿no? Como que alguien tan inalcanzable como el dador de la razón en materia de decisiones judiciales, ¿no? En ese sentido es algo muy interesante. Pero al final también son personas humanas, ¿no? Pienso en Nietzsche, humano, demasiado humano, ¿no? Esta crítica a la antropología de la ciencia es una premisa muy interesante, doctor, desde su punto de vista. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que das en el clavo señalando que la ciencia debe democratizarse. Finalmente, la ciencia es de todos y para todos, ¿no? Y que se debe de reclamar. Entonces, uno de los problemas que tenemos a veces es que
pues no hacemos esos reclamos. Creo que deberíamos estar obligados nosotros como profesionistas, te digo, a generar estos aportes de conocimiento básico, y ya dependerá de cada uno si nosotros queremos profundizar en los temas. Pero a mí me parece que debería ser una obligatoriedad que nosotros pudiéramos platicar un poco de qué es lo que hacemos, y de una manera muy accesible. Fíjate que una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en una audiencia generalmente lo que se abunda son términos técnicos que difícilmente se pueden interpretar, y a mí me parece que este abuso generalmente se hace cuando a veces el perito no tiene precisión de lo que está diciendo, y es una manera de enmascarar, en este caso, sus errores. Creo que un perito debe estar en condición de poder explicar de manera llana y simple a cualquier persona qué es lo que hacen en su estudio. Entonces, creo que es una obligación. O sea, la ciencia debe ser accesible para completamente todos, ¿no? Y además es un derecho el que debemos de tener cualquier persona. Y más cuando tiene que ver con cuestiones de carácter legal, porque finalmente lo que se juega aquí, pues a veces es la libertad de una persona, que es algo pues extraordinariamente valioso, ¿no? Y pues, son cosas en las que tenemos que trabajar, Omar. O sea, divulgar es muy importante. Desde su punto de vista, doctor, a manera de conclusión, para ir cerrando, digamos, este espacio, los retos, las disciplinas, toda la formación, el proceso formativo que exige, coincidimos en este punto de la democratización de la ciencia, es muy optimista, ¿no? Suena muy febril y tal, pero ¿qué se necesita? O sea, son políticas públicas, es modificar la currícula, crear espacios, desde su punto de vista en el medio ambiente profesional, en tanto que operador del medio, ¿cuál sería su propuesta, digamos, para tratar de paliar o tratar de acompañar a las personas en la exigencia de este derecho a la ciencia, ¿no? En este caso, las universidades, la sociedad civil, el Poder Judicial, el Ejecutivo, qué sé yo, las distintas entidades como operador, digamos, de este tipo de instituciones, ¿no? De manera institucional, ¿cuál sería, digamos, su perspectiva, doctor? Pues a mí me parece que creo que el Estado ha aportado muy poco a la formación académica. A mí me parece que, al menos en el área de las ciencias forenses, la investigación está muy limitada, no se inyectan recursos, y eso obviamente nos va a limitar y nos va a hacer dependientes de otros países en materia de ciencia, ya de manera particular en el ámbito forense. No existe la soberanía científica en México, es muy desafortunado, al menos en la parte forense. Obviamente se hace aquí ciencia de alta calidad, pero en el ámbito de la genética forense no tenemos soberanía, dependemos de reactivos, equipamiento, mucho del entrenamiento lo tenemos que recibir por especialistas en otras latitudes, y eso me parece muy lamentable. Entonces se debe de apoyar la investigación en estas disciplinas. Por supuesto, creo que se debe de fomentar desde edades tempranas. Siempre creo que la toma de decisiones, cuando buscamos formarnos en una disciplina, la vamos a hacer generalmente durante nuestra estadía en bachillerato preparatoria, pero es justamente aquí en donde se debe incentivar el trabajo que nosotros realizamos. Y no solamente en ciencias forenses, en ciencia en general. O sea, realmente si tú apoyas la ciencia, eventualmente habrá personas que se querrán dedicar a hacer ciencia básica, a hacer ciencia para atender asuntos que tienen que ver con criminalidad, pero también para cuestiones relacionadas con la salud, la naturaleza. Es decir, finalmente tenemos que inyectar recursos a la investigación en general, ¿no? Y es algo bien desafortunado, porque realmente creo que es muy poco lo que se hace en materia de formación científica, y es algo que urge. A mí me parece que si tú quieres ver que un país se desarrolle con paso acelerado, tienes que invertir en ciencia y tecnología, ¿no? O sea, hay un par de áreas que no puedes hacer a un lado, y es la educación. Y dentro de la educación, por supuesto, cultura, pero ciencia es importantísima, porque finalmente es una inversión que te va a ayudar a resolver problemas. Y pues lo vemos al día de hoy, ¿no? Creo que tenemos cantidad de problemas porque finalmente importamos absolutamente todo lo relacionado, al menos en el ámbito de la genética forense, ¿no? Y esto no puede ser posible. Sí, dos temas, doctor, final para añadir a esta suerte de premisa final.
el tema de la fuga de cerebros, ¿no? Muchas veces se forman otras personas en otros lados, qué sé yo, mejor me voy a Alemania, mejor me voy a Estados Unidos, mejor me voy, no sé, a Francia, a otro lugar, qué sé yo. La crítica no solo en la ciencia, sino también en la filosofía, no es más que una copia imperfecta y barata de otros modelos, digamos, anglosajones, digamos, europeos, etcétera, etcétera. Son dos de las críticas más fuertes desde las epistemologías contemporáneas, ¿no? Que nosotros prácticamente imitamos los modelos extranjeros de ciencias en general y tratamos de tropicalizarlos o en mayor o menor medida aplicarlos a contextos que pues para los cuales literalmente no fueron pensados, ¿no? En ese aspecto es una de las críticas, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no avanza la ciencia? Por esta falta de realismo, por esta falta de aplicar desde la pragmática, que es algo que creo yo muy importante, hacerlo desde nuestras latitudes, ¿no? Atrevernos a levantar la mano, atrevernos a hacerlo y ya está. En este aspecto es estas dos premisas, dos obstáculos, no más que obstáculos, pues insisto, esto más optimista, ¿no? Desde el punto del hacer, áreas de oportunidad, ¿no? Encontrar puntos en común con la comunidad epistémica de México. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que das en el clavo con esto. La realidad es que no es posible que nosotros estemos adecuando tecnologías todo el tiempo. O sea, tenemos problemas muy concretos y estos problemas no los van a resolver otros países, los tenemos que resolver nosotros. Sin embargo, esto está costando demasiado trabajo porque, o sea, desafortunadamente preferimos no hacer la inversión pensando que son problemas pasajeros. La realidad es que estos problemas no lo han sido y no lo serán y se tienen que abordar con más compromiso. Entonces no es posible que nosotros estemos adecuando estrategias, ¿no? Bien dices, se tropicaliza los éxitos que pueden tenerse en otras latitudes, cuando la realidad es que nosotros deberíamos estar atendiéndonos de manera independiente, porque nuestras problemáticas son completamente distintas, ¿no? Entonces, mientras no entendamos eso, creo que vamos a seguir importando ciencia y tecnología, y finalmente es un problema que nos va a impedir salir adelante. O sea, eventualmente no podemos progresar si seguimos con esas políticas. En parte no me queda más que agradecerle, doctor, el espacio, estas reflexiones que van desde la determinación epistémica de las ciencias forenses, en este caso la genética forense, en tanto que es usted precisamente el jefe de laboratorio de genética del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. En este aspecto, pues gracias, doctor, por el espacio. Gracias por coincidir en estas aproximaciones científicas a las realidades que nos aquejan como ciudadanos en el siglo XXI, ¿no? Independientemente si nos dedicamos o no a la ciencia, somos ciudadanos y prácticamente tenemos derechos de exigir en este caso la ciencia. Me gustó mucho esa premisa y pues bueno, de mi parte no me queda más que agradecerle, doctor, el espacio y la apertura. Por el contrario, yo me siento muy, muy halagado, muy agradecido que pues me pudieras brindar este espacio. La realidad es que compartir un poco las opiniones que tenemos, me doy cuenta que coincidimos en una cantidad importante de temas y la verdad me siento muy halagado. Yo te agradezco a ti y bueno, estamos a la orden si es que se necesita algo. Muchísimas gracias, doctor, y bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos y vernos, y bueno, pues nada, gracias, eso. Hasta luego, doctor, que esté bien. Bueno, gracias.